Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca me ha gustado contar esta historia, no porque me avergüence, sino porque todavía me tiembla el cuerpo al recordarla. Me llamo Daniel Aguirre y hace casi 10 años fui estudiante de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Tenía 21 años en aquel entonces. Vivía con mi madre en la colonia del Fresno y me movía en camión todos los días desde la estación de Ávila a Camacho. Como cualquier universitario de clase media, mi vida giraba en torno a las clases, las tareas, las tortas ahogadas y los memes. Nada fuera de lo común. Hasta que llegó ese martes, era abril, y los calores de la primavera ya se sentían con fuerza. Esa mañana tuve una clase de control numérico en el edificio 4, segundo piso. Recuerdo que no puse atención. Estaba distraído con un proyecto final que teníamos que entregar la semana siguiente. Me dolía la cabeza. Y si te soy sincero, desde que vi entrar a Andrés al aula, supe que algo no estaba bien. Andrés no era mi amigo. Apenas si había cruzado palabra con él. Era callado, retraído, de esos que no hablan más que lo indispensable. Pero ese día entró diferente. Tenía la mirada tensa, los labios apretados y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. Cargaba una mochila azul marino y no saludó a nadie. Se sentó hasta atrás. Lo noté porque usualmente se sentaba en la tercera fila. Nadie dijo nada. A las 11 de la mañana, la clase terminó. Salimos al pasillo y algunos nos fuimos al módulo de alimentos. Me compré un agua de horchata y un sándwich de jamón. Recuerdo haber hecho fila detrás de Mariana, una compañera que siempre olía a vainilla. Estábamos platicando de una tarea cuando lo escuchamos, un sonido seco, brutal, luego otro y otro más. Al principio pensé que alguien había tronado unos cohetes, pero luego escuchamos gritos, voces desesperadas. Luego vimos a un grupo de alumnos correr por el pasillo, algunos llorando, otros empujando. Mariana tiró su agua. Yo me quedé paralizado, hasta que escuché el siguiente disparo. No sé de dónde saqué fuerzas. Me agaché y me arrastré hasta una jardinera cerca del área de los talleres. Mi corazón latía como si se me fuera a salir del pecho. Escuché otros 3 disparos, luego un silencio espeso. Desde donde estaba podía ver parte del estacionamiento y noté a un maestro cubriéndose detrás de un coche. Otro alumno ensangrentado, arrastrándose por el pavimento. Mi mente no podía procesarlo. Esto no estaba pasando. Era Guadalajara, no Estados Unidos. Era mi escuela, no una película. Pasaron tal vez 5 minutos, o tal vez fueron 10. No lo sé. El tiempo se detuvo. Entonces escuché pasos apresurados en la grava. Me pegué al suelo, tratando de no hacer ruido. Vi una sombra cruzar corriendo y detrás de ella los zapatos de alguien más. Luego un grito. ¡Tiene una pistola! ¡Es Andrés! Está en el edificio 4. El nudo en mi garganta se hizo más grande. ¿Andrés? ¿El mismo que entró raro a clase? No podía ser. O tal vez sí. De pronto, un disparo más. Esta vez tan cerca que sentí el impacto en el pecho, como si el aire se hubiera hecho plomo. La gente corría. Algunos se escondían en los salones y otros simplemente huían hacia el estacionamiento principal, pero los accesos estaban bloqueados. Nadie podía entrar ni salir. Habían activado el protocolo de seguridad. Yo sabía algo que muchos no. Había trabajado como asistente en mantenimiento durante el verano anterior. Conocía las salidas de servicio, las rutas de evacuación que solo el personal de limpieza y vigilancia usaban. Me arrastré por detrás del edificio de laboratorios y llegué a la reja del contenedor de basura industrial. Detrás había una puerta oxidada que daba al área de bodegas.
Forcé el picaporte. Estaba abierta. Al cruzarla, encontré a dos chicas llorando, acurrucadas. Les dije que me siguieran. No sabían quién era, pero sus miradas me suplicaban una salida. Caminamos agachados entre estantes viejos, cuadernos empolvados y cajas llenas de reactivos de química. Llegamos a una puerta metálica que daba al pasillo exterior, cerca de la caseta de vigilancia. Entonces lo escuché. Pasos, no nuestros, otros. Alguien más estaba allí. ¿Quién anda ahí?, gritó una voz. Era él. No lo vi, pero lo supe. Era la voz de Andrés, lenta, quebrada, como la de alguien que ya no espera redención. Salgan, ya no quiero correr, solo quiero que entiendan. Las chicas comenzaron a sollozar. Les pedí que se quedaran quietas. Me acerqué a una rejilla de ventilación y desde allí lo vi. Andrés estaba descalzo. Su camiseta blanca manchada de sangre, no suya. Tenía el arma en la mano derecha y en la izquierda un cuaderno. Estaba leyendo algo en voz alta. No entendí mucho, solo algunas frases sueltas. Nunca fui suficiente. Se reían. Me dejaron solo. Me dolía el estómago. La cabeza me latía. No podía dejar que las matara. No podía permitirlo. Entonces vi algo. Un tubo metálico apoyado contra una de las mesas. Me arrastré hasta él, lo tomé con fuerza y me acerqué lo más silenciosamente posible. Contuve el aliento, esperé el momento justo en que él diera la vuelta y corrí hacia él. No soy fuerte, pero el miedo me volvió otro. Golpeé con todo el peso de mi cuerpo. El tubo chocó contra su hombro y el arma cayó. Andrés gritó, se giró, me lanzó un puñetazo que me dio de lleno en la mejilla y me hizo caer. Intentó alcanzar el arma, pero yo me le aventé encima. Forcejeamos. No sé cuántos segundos pasaron. Sentía su respiración, su desesperación. Me arañó, me mordió, me empujó, pero no dejé que se levantara. Hasta que llegaron los policías, lo detuvieron ahí mismo. Todo se volvió un caos de sirenas, gritos, ambulancias. Hubo 5 muertos, 3 alumnos, un maestro y un guardia, 8 heridos. Y yo, con una conmoción, una costilla rota y el alma hecha trizas, me dieron de alta una semana después. No volví a la universidad por meses. Me encerré en casa, no podía dormir, no podía ver mochilas sin revivir esa mañana. No soportaba los sonidos fuertes. Me convertí en una sombra de mí mismo, pero sobreviví. Años después, ya con 29, encima convertí esa herida en propósito. Terminé la carrera. Me especialicé en desarrollo de políticas públicas. Hoy trabajo en una asociación civil que promueve protocolos de seguridad en planteles educativos. Doy charlas, escribo artículos, cabildeo con diputados, les muestro mi cicatriz en la ceja y les digo, esto no es de películas gringas, esto fue en Guadalajara y puede volver a pasar. A veces me preguntan por qué no lo dejé ir, por qué no escapé. Y la verdad es que no tengo una respuesta racional. Solo sé que en ese momento no podía pensar en otra cosa que no fuera salvar a esas 2 muchachas. Y en parte, salvarme a mí. Porque esa mañana en la Universidad Tecnológica de Guadalajara me mataron. Pero también nací de nuevo. Y esa nueva versión de mí no olvida, nunca. Mi nombre es Santiago Echeverría. Soy abogado penalista, egresado de la Universidad de Guadalajara y desde hace más de una década me he dedicado a la defensa de derechos humanos. He representado a víctimas de abuso policial, desalojos ilegales y hasta comunidades desplazadas por desarrollos turísticos. Estoy acostumbrado a la presión, a los insultos anónimos y a las amenazas indirectas. Pero nada me preparó para el caso de Teresa González. Teresa era una activista reconocida en Jalisco. Luchó durante años contra el despojo de tierras en 1900, la zona de El Salto.
donde los intereses industriales habían contaminado y devastado comunidades enteras. La conocí brevemente en una mesa de trabajo organizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Era valiente, directa, sin miedo de señalar a quienes estaban detrás del ecocidio: empresas, políticos y hasta policías. El 2 de marzo fue asesinada en su casa en Tonalá con 2 balazos en el pecho. Las autoridades dijeron que fue un intento de asalto. Nadie se lo creyó. Su hermana, Laura, me buscó días después. Queremos que la verdad se sepa, licenciado. Ya no confiamos en nadie más. Acepté sin dudar. No porque creyera que podría ganar, sino porque sabía que debía intentarlo. Mi investigación empezó con entrevistas. Vecinos, colegas, amigos, todos repetían lo mismo. Teresa había recibido amenazas por años, y no una ni dos, sino docenas. Desde notas clavadas en la puerta hasta mensajes en redes sociales con nombres falsos. Pero ningún fiscal había querido abrir una carpeta seria. Accedí al expediente oficial del asesinato gracias a una amistad dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La escena del crimen no coincidía con un robo común. No había objetos revueltos ni faltantes, y las cerraduras estaban intactas. Más extraño aún, las cámaras de seguridad de la calle fueron accidentalmente desactivadas por mantenimiento. Esa misma noche, buscando más pistas, me encontré con un patrón. 4 activistas ambientales habían muerto en condiciones similares en los últimos 3 años. Todos con causas cerradas como crímenes del fuero común. Todos con conexiones a proyectos inmobiliarios o industriales aprobados por el Ayuntamiento de Guadalajara y zonas conurbadas. Fue entonces cuando comencé a hacer preguntas en voz más alta, y eso fue mi error. Empezaron a seguirme. Al principio, lo atribuí a la paranoia. Un auto estacionado frente a mi departamento en Providencia durante 3 noches consecutivas. Llamadas silenciosas en la madrugada. Después de una audiencia en Casa Jalisco, donde señalé públicamente las irregularidades del caso de Teresa, alguien irrumpió en mi oficina. No se llevaron nada, solo revolvieron mis documentos y dejaron sobre el escritorio una bala, sin nota, sin firma. No fui a la policía, no había a quién acudir. Uno de los documentos que había conseguido mencionaba pagos directos del Departamento de Desarrollo Urbano a empresas fantasma ligadas a un exregidor. No tardé en descubrir que ese regidor era ahora asesor de seguridad en la administración actual. Tuve que cambiar de número, mudarme a un pequeño departamento en Zapopan y comencé a trabajar desde cafés con wifi gratuito. Cada movimiento era medido. Comía en fondas donde el menú era barato y el ambiente ruidoso. Usaba camiones en vez de mi auto. Me volví invisible. En una de esas investigaciones, conocí a un extrabajador del registro público de la propiedad. Me citó en un local de tacos, al vapor, en la zona del mercado de San Juan de Dios. El tipo tenía miedo, pero me entregó una carpeta con copias de escrituras y oficios sellados, propiedades expropiadas con irregularidades evidentes, firmadas por la misma funcionaria que había aprobado la reubicación forzada de vecinos en El Salto. Al día siguiente, ese hombre desapareció. Su celular dejó de sonar y su casa fue vaciada en menos de 1 hora. Nadie lo volvió a ver. Supe entonces que tenía que dar un paso mayor. No bastaba con recopilar pruebas, tenía que hacerlas públicas antes de que me callaran. Contacté a periodistas de una cadena independiente y les ofrecí acceso total al expediente que estaba armando. Solo si sale todo junto, no antes, les dije. Quedamos en un sábado por la tarde, en un hotel modesto del centro. A las 2 de la tarde entregué una memoria USB con todo: contratos, correos filtrados, grabaciones de testimonios y hasta notas manuscritas de Teresa
donde describía sus últimos días de vigilancia constante. Una hora después de dejar ese lugar, recibí una llamada. Era un número desconocido. «Te crees muy valiente, ¿verdad?», dijo una voz masculina. Ya no hay vuelta atrás. Colgué. No contesté ninguna llamada más. Esa noche dormí en casa de un viejo amigo, un médico, que vivía en la colonia americana. No salí en todo el fin de semana. Esperé a que los medios hicieran su parte. El lunes, a primera hora, explotó la bomba. Las filtraciones salieron en redes, noticiarios y medios digitales. Se habló de corrupción institucional, vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero, asesinatos encubiertos. Las autoridades se limitaron a decir que iniciarían una investigación. Durante semanas viví como un fugitivo, aunque no había cometido delito alguno. Cambiaba de alojamiento cada 3 días. Dormí en moteles de paso, en sillones de amigos y en casas de activistas que me ofrecían refugio. El miedo era constante, pero ya no podía detenerme. Un mes después, con ayuda de una organización internacional, logré exponer el caso ante la ONU. El gobierno local intentó desacreditarme. Dijeron que todo era un montaje, pero los documentos hablaban por sí solos. A los 4 meses, varios funcionarios fueron separados de sus cargos, no por la justicia mexicana, sino por la presión internacional. Nadie fue encarcelado, claro, pero ya no podían operar en la sombra. Yo sigo con vida, no soy ingenuo. Sé que hay nombres que no debo pronunciar, direcciones donde no puedo ir, zonas de Guadalajara que debo evitar. Pero también sé que hice lo correcto. No porque sea valiente, sino porque era lo único que quedaba por hacer. Teresa González no murió en vano, y aunque sé que cada noche alguien podría volver a buscarme, sigo aquí, porque hay verdades que necesitan ser dichas, incluso cuando nadie quiere escucharlas. Me llamo Emiliano Ortega, y durante años he intentado convencerme de que aquel día no ocurrió. Pero no importa cuántas veces lo repita en mi cabeza, cuántas botellas vacíe o psicólogos visite, los rostros siguen ahí, intactos en mi memoria. Fue en mayo del 2011, en un terreno baldío cerca de la avenida Mariano Otero, a espaldas de una nave industrial abandonada. Ahí encontré la muerte, pero sobreviví. La noticia fue breve. 35 muertos, narcoviolencia, ajuste de cuentas, palabras huecas para describir una escena que ni el más atascado de los noticieros se atrevió a mostrar sin censura. Pero nadie habló de los gritos, de los cuerpos amontonados como basura, ni del olor. Ese olor sigue ahí, aunque pasen los años. Yo era chofer para una empresa de mensajería. Ese día, como muchos otros, iba entregando sobres de oficina en mi oficina, cuando me llegó un mensaje de voz en el Nextel. Pásate por la bodega de Ruiz Cortines, lleva estos papeles. Era una dirección de esas que apenas salen en el GPS, entre fábricas de plásticos y talleres mecánicos. Cuando llegué, todo parecía normal. Un par de camionetas afuera, gente moviéndose con rapidez, sin levantar sospechas. Me dijeron que esperara, que en breve saldrían a recibirme. Lo que siguió fue un fogonazo de horror que ni siquiera la prensa recogió con claridad. Me metieron a empujones en una habitación oscura. No era el mensajero esperado, pero ya había visto demasiado. Escuché disparos, gritos ahogados, el sonido húmedo de la carne al romperse. Me dieron por muerto, supongo. Me dejaron tirado, cubierto de sangre ajena, debajo de un cuerpo pesado que me sirvió de escudo involuntario. Fingí estar muerto. Durante horas. Horas enteras respirando a través de sangre seca, con los ojos cerrados, repitiéndome que si abría la boca, moriría. Cuando finalmente se fueron, salí tambaleándome. Un guardia de la fábrica vecina me encontró, me ayudó a llegar al hospital. Ahí empezó otro infierno.
La policía me interrogó. Sí, pero algo no cuadraba. Cada vez que hablaba con un agente, otro llegaba a hacer más preguntas, con demasiados detalles, como si supieran lo que debía decir. Me advirtieron que no hablara con la prensa. Por tu bien y el de tu familia, me dijeron. Nunca aparecí en la lista oficial de sobrevivientes. Técnicamente, ni estuve ahí. Durante años me callé. Dejé la ciudad. Me fui a vivir a Tepic, con una tía. Cambié de nombre, vendí mi celular, desaparecí del mapa, pero nunca me olvidé. Y con el tiempo, mi miedo se transformó en algo más fuerte, rabia. Regresé a Guadalajara en el 2019. Me instalé en una vecindad vieja cerca del Parque Agua Azul, sin decirle a nadie quién era. Trabajaba de noche en un taller mecánico y pasaba las mañanas investigando. Leía reportes archivados, hablaba con reporteros que ya no escribían, buscaba nombres, placas, movimientos bancarios. Había algo muy raro. Muchas de las víctimas tenían una conexión débil con funcionarios del gobierno estatal. No eran solo narcos. Había activistas, comerciantes, incluso un maestro jubilado. Lo que se había vendido como ajuste de cuentas parecía más bien una purga, y lo sabían. Una noche encontré algo que cambió todo. En un archivo digital escondido entre notas de un periodista muerto en un accidente doméstico, hallé una lista de placas de vehículos presentes en la escena de la masacre. Una de ellas pertenecía a una Suburban blindada, a nombre de una empresa fantasma registrada en Tlajomulco. Esa misma empresa aparecía en contratos con el gobierno municipal por supuestas compras de equipo médico que nunca se entregó. Hice copias, muchas, y las guardé en distintos lugares. En marzo del 2022 recibí la primera amenaza, una llamada sin número. Sabemos quién eres, no juegues al periodista. Luego vinieron las visitas silenciosas. Una noche alguien dejó una caja en la entrada de mi departamento con un par de orejas humanas y un recado. Al próximo le va todo. Me mudé de nuevo, cambié mi rutina. Empecé a dormir en hoteles baratos, nunca 2 noches seguidas en Mindausen, el mismo, pero ya estaba jugado. Conseguí una entrevista con una exagente ministerial que había estado en el primer operativo tras la masacre. Me citó en una fonda sobre la calzada Independencia, donde apenas se escuchaba el sonido de los camiones y los gritos del mercado cercano. No me dio su nombre, pero lo que me contó confirmó mis sospechas. Hubo una orden directa de encubrir ciertos nombres en el informe oficial. No eran del crimen organizado, eran obstáculos, dijo. Me entregó un USB y me dijo que si algo le pasaba, que hiciera público todo. 2 días después, apareció muerta. Suicidio por sobredosis de medicamentos, dijeron. Ya no podía correr más. Decidí enviar todo el expediente a una organización internacional con sede en Washington. Me contacté con un abogado especialista en derechos humanos. Me escondí en una comunidad rural cerca de Tequila durante semanas, esperando una respuesta. Y llegó. El informe fue validado. Hubo presión desde el extranjero. La ONU pidió abrir una investigación formal. El caso, que había sido enterrado por más de una década, salió a la luz de nuevo. Nombres de políticos, policías de alto rango y empresarios aparecieron implicados. Recibí una última amenaza. Sabemos dónde estás, perro. Pero esa misma semana, el primer arresto se hizo público. No me siento héroe. No dormí tranquilo ni esa noche ni las que siguieron. Pero sobreviví. Y en una ciudad como Guadalajara, donde las heridas se tapan con concreto y olvido, yo abrí una que nadie quería ver. Tal vez algún día pueda dormir sin despertarme pensando que alguien está en mi puerta. Pero por ahora, mientras los culpables empiecen a caer, puedo respirar con un poco más de calma. Porque a veces el verdadero terror no vive en los fantasmas, sino en los hombres de traje,
los que sonríen en las conferencias de prensa y se sientan en los cafés de Chapultepec como si nada. Y yo, Emiliano Ortega, soy la piedra en su zapato. No sé en qué momento todo se volvió tan borroso. Hay días que me despierto y me toma varios minutos aceptar que sobreviví, que no fue una pesadilla. Y otros días, los más pesados, desearía que todo hubiera terminado ahí mismo, en aquel salón con las ventanas rotas y los gritos colándose por los pasillos. Me llamo Jorge y esto fue lo que viví una mañana cualquiera en la preparatoria número 42 al sur de Guadalajara. Era miércoles. Me acuerdo bien porque ese día teníamos cálculo a primera hora y la maestra García siempre llegaba de malas. Habíamos entrado apenas unos minutos antes de las 8 y ya todos estábamos con cara de quiero dormirme. Yo me sentaba al fondo, cerca de la ventana, como siempre. Desde ahí tenía vista al patio techado y podía ver si alguien se asomaba desde los talleres. Todo estaba normal hasta que sonó un golpe seco, como una mesa cayéndose. Luego otro y otro. La primera impresión fue que alguien se estaba peleando. Pero entonces escuchamos los gritos, no de enojo, de miedo. Una chica chilló desde el pasillo. Después, el sonido seco de una explosión, como un petardo o un disparo. La confusión duró segundos, pero bastó para que el salón entero se congelara. ¿Qué fue eso?, dijo alguien desde adelante. La maestra intentó mantener la calma, pero su voz ya temblaba. No se levanten. Puede ser una broma, pero todos sabíamos que no lo era. Desde mi ventana vi a un chico correr por el patio con sangre en la camisa. Tropezó al llegar a la puerta del edificio A. Entonces lo entendí. Era un tiroteo. Juro que mi cuerpo reaccionó solo. Me levanté y jalé a Mariana, mi compañera de banca. Sabía exactamente a dónde debíamos ir. Desde primero de prepa conocía cada rincón del edificio. Había un cuarto de mantenimiento al final del pasillo, uno que casi nadie usaba y que no estaba en las rutas de evacuación. «Síganme», grité, mientras ya había gente llorando y empujándose para salir. El sonido de un arma volvió a escucharse, más fuerte, más cerca. Mariana me agarró del brazo y corrió conmigo. Otros 4 compañeros se nos unieron, incluyendo al chino, que estaba blanco como el papel. El pasillo era un caos. Vimos gente metiéndose en salones, otros corriendo sin rumbo. Desde el fondo, por la escalera que daba al segundo piso, vimos subir a alguien con una chamarra negra y algo brillante en las manos. Ya no había dudas, era un arma. Y él estaba disparando. Entramos al cuarto de mantenimiento. Era angosto, con un fregadero viejo y unas cajas apiladas. No tenía ventanas. Cerré la puerta con el seguro y me quedé quieto. Mi respiración era lo único que podía escuchar. Mariana lloraba sin hacer ruido. El chino temblaba. Yo solo apretaba los dientes. No teníamos señal en los teléfonos. Uno de los chicos intentó llamar a su papá, pero la llamada nunca entró. Afuera, los gritos seguían. Cada tanto, un disparo. Me imaginaba los salones vacíos, los casquillos en el piso, los pupitres tirados. Me preguntaba si alguno de mis amigos estaba herido, si mi hermano, que iba en tercero, estaría a salvo. Nunca había sentido un miedo tan frío. Pasaron lo que parecieron horas, aunque luego supe que todo fue en menos de 40 minutos. En algún punto escuchamos pasos acercándose al cuarto. Silencio total. El pomo de la puerta giró. El seguro resistió. Mariana se tapó la boca. Yo agarré una mopa oxidada que estaba en una esquina. Si entraba pensaba golpearlo, aunque sabía que era inútil, pero no entró. Los pasos se fueron. Después vino el silencio, largo, sospechoso. Luego una voz por altavoz. Todos los estudiantes deben permanecer en el lugar donde se encuentren.
Las autoridades ya están en el edificio. Esa fue la primera vez que respiré en serio. Abrí la puerta poco a poco. El pasillo olía a pólvora, a sangre, a miedo. Un agente de la policía nos encontró apenas salimos. Nos gritó que levantáramos las manos. Luego vio nuestras caras y cambió de tono. Nos sacaron uno por uno. Pasamos por cuerpos cubiertos con sábanas blancas. En el patio vi a mi hermano, ileso. Me abrazó como nunca. Afuera, los medios ya estaban montados. Tiroteo en preparatoria, al sur de Guadalajara, decían los cintillos. Yo solo quería irme. El atacante fue identificado como Iván R., de cuarto semestre. Dicen que sufría acoso constante, que su expediente tenía antecedentes de violencia, que pidió ayuda y nadie lo escuchó. Mató a 3 compañeros y a un maestro. Hirió a 9 más. Luego se quitó la vida en el aula de computación. Después vinieron las entrevistas, los psicólogos, las terapias. Nunca regresé a esa prepa. Nos cambiaron a otro plantel. Pero lo que más me marcó no fue haber visto los cuerpos ni haber estado a punto de morir. Fue el saber que alguien con quien cruzábamos palabra todos los días, con quien convivíamos, cargaba tanto dolor sin que nadie lo notara. Ahora, casi 2 años después, hablo en foros de salud mental para estudiantes. He estado en secundarias, prepas, hasta universidades. Cuento mi historia, no porque me guste recordarla, sino porque sé que si alguien hubiera escuchado a Iván antes, quizá todo habría sido distinto. Nunca olvidaré ese miércoles. Nunca. Pero decidí que no iba a dejar que ese día fuera el final de mi historia. Yo nunca pensé que ir a un concierto me podría cambiar la vida, mucho menos que casi me costaría perderla. Me llamo Arturo, tengo 26 años y nací en Zapopan, una zona que muchos creen tranquila si la comparan con otros rincones, de Jalisco. Pero la tranquilidad, aprendí, no depende del lugar, sino de con quién te topas. Siempre he sido fanático de los corridos tumbados, del regional con tintes modernos, y cuando me enteré de que habría un concierto homenaje en Guadalajara a El Mencho, supe que tenía que ir. No por idolatría, que quede claro. Mi fascinación era más por la música que por el personaje, aunque tampoco puedo fingir que no sentía curiosidad por ese mundo. La morbosidad que muchos tenemos por lo prohibido. El evento se haría un viernes por la noche, en un salón de eventos al sur de la ciudad, por el rumbo de Tlaquepaque, medio escondido entre bodegas, talleres mecánicos y terrenos abandonados. El lugar se llamaba El Gallinero VIP. No tenía redes sociales y las entradas solo se podían conseguir por WhatsApp. Eso debió haber sido la primera alerta, pero yo estaba más preocupado por juntar la lana. La entrada costaba 1,500 pesos. Un chingo para mí, que apenas saco el mínimo vendiendo partes de computadora por internet. Pero lo pagué. Me llegó la ubicación 2 horas antes del concierto. Nada más. No llegues tarde, lleva identificación, no compartas ubicación, no videos. Fui solo. Algunos compas me dijeron que estaba loco. Uno incluso me dijo, ese tipo de eventos no se anuncian así nomás. Eso es para lavar dinero, o cosas peores. Pero me valía. Quería ver, quería sentir ese ambiente, aunque fuera por una noche. Llegué como a las 8. El salón no tenía letrero, solo una lona negra con letras doradas que decían privado, acceso restringido. Unos tipos con radios y gorras negras revisaban a todos antes de entrar. Nada de celulares visibles. Una camioneta Suburban polarizada estaba estacionada justo enfrente. 2 tipos con chalecos tácticos estaban parados al lado, pero nadie les decía nada. Entré. Lo primero que me golpeó fue el olor a mota mezclado con lociones caras. El salón tenía un escenario al fondo, 2 barras grandes a los lados y unas luces rojas que apenas permitían ver bien los rostros. Pero la música estaba cabrona. Sonaba un corrido inédito que,
según decían, había sido compuesto especialmente para esa noche. Hablaba de El Señor de la Montaña y sus hazañas en la sierra de Michoacán. La gente coreaba partes que no conocía, como si ya las supieran de antes. Me empecé a sentir fuera de lugar, no porque no me gustara la música, sino porque todos ahí parecían conocerse, las morras arregladas como para una fiesta de narco corrido, los vatos con botas carísimas, camisas ajustadas, relojes brillosos. Yo, con mis tenis y mi chamarra de mezclilla, parecía repartidor colado. En la barra pedí una cerveza. Un tipo de mirada dura me la sirvió sin decir palabra. Junto a él había una hielera con botellas de Buchanan's. Nadie las tocaba. Era como si estuvieran apartadas. Entonces lo vi. Un sujeto alto con sombrero blanco y lentes oscuros entró rodeado de 3 personas. Todos se abrieron para dejarlo pasar. Nadie aplaudió, pero la atmósfera cambió. Era como si el aire se hiciera más espeso. Alguien susurró: ese güey es el sobrino del mero jefe, el que controla toda esta zona. No sé por qué, pero se me hizo fácil seguirlo con la mirada. Lo vi entrar a una puerta lateral que daba al fondo del salón. Al pasar, me pareció que me miró de reojo. No duró ni un segundo, pero me hizo sentir como si me hubieran descubierto. ¿Descubierto qué? No traía armas ni cámara escondida. Solo era un tipo curioso que se metió donde no debía. Seguí tomando mi cerveza, pero ya no la disfrutaba. Me sentía observado. Me fui a sentar cerca del baño, en una esquina menos iluminada. Me puse a revisar mi celular, aunque sabía que no debía. Lo desbloqueé y vi que tenía señal. Pensé en tomar una foto, nada comprometedor, solo para tener prueba de que estuve ahí. Pero en cuanto abrí la cámara, alguien se sentó junto a mí. No puedes hacer eso, carnal, me dijo un tipo con acento norteño. No lo había visto antes. ¿El qué? ¿Tomar fotos? ¿No leíste el mensaje? Sí, perdón, ni tomé nada. El tipo se rió, pero no era una risa amigable. Ya te vieron, güey. Mejor vete. ¿Cómo que ya me vieron? Tú sabrás. Pero si fuera tú me largaba, ahorita. Me paré sin decir más. Caminé rápido hacia la salida, pero uno de los tipos de la Suburban me bloqueó el paso. ¿Dónde vas? Tengo que salir a tomar aire, dije. Mi voz me temblaba. El tipo se me quedó viendo. Luego habló por su radio. Asintió. Después me dejó pasar. Caminé hacia mi coche, pero antes de llegar escuché un motor encenderse. La misma Suburban arrancó lentamente detrás de mí. Aceleré el paso, me subí al coche. Cuando giré la llave, mi corazón latía tan rápido que apenas oía el motor. Arranqué. Salí sin mirar atrás. Pensé que eso era todo, que solo me habían querido asustar. Pero no. Los mensajes empezaron al día siguiente. Primero uno que decía: ¿te gustó el evento? Desde un número desconocido. Luego otro: te vimos, sabemos quién eres. No respondí. Bloqueé el número, pero al rato otro mensaje desde otro número: deja de bloquear. No seas tonto. Esto es serio. Empecé a sudar. No salí de mi casa en 2 días. Apagué el celular. Mi mamá notó que algo andaba mal, pero no le dije nada. ¿Cómo le explicas eso a tu familia? El lunes volví a encender el celular. Un último mensaje: no queremos problemas, pero si hablas, te callamos. No sabía qué hacer. Ni siquiera podía ir con la policía. ¿Y si estaban comprados? ¿Y si ellos mismos habían estado en el concierto? Empecé a notar cosas raras. Un coche gris que se estacionaba frente a mi casa varias veces a la semana. Llamadas que colgaban en cuanto contestaba. Siluetas que pasaban frente a la ventana de madrugada. Fue una semana de infierno, hasta que tomé una decisión. Fui con un amigo que trabaja en un medio local. Le dije todo. No me creyó al principio. Le enseñé los mensajes, la ubicación del evento, la invitación. Me dijo que no podía publicar nada sin pruebas sólidas, pero sí me hizo un favor.
contactó a una periodista de investigación, de esas que nadie quiere molestar. Ella me escuchó. Me pidió todo lo que tuviera. Me juró que protegería mi identidad. Pasaron semanas. Yo me escondí con unos familiares en Tonalá. Cambié de número, borré mis redes, pero un día vi la nota. No decía nombres, pero describía un concierto ilegal en Guadalajara con participación de personajes ligados al crimen organizado. Hablaba de cómo se utilizaban estos eventos para lavar dinero, intimidar y mandar mensajes a los contras. Esa fue mi única victoria. No dijeron que fui yo, pero yo sabía que esa historia era mía, que alguien la había contado. No me atraparon, no me mataron, sobreviví. Pero desde entonces no escucho corridos, no confío en nadie, y cada vez que paso por Tlaquepaque y veo un salón de fiestas cerrado, me pregunto cuántas otras historias se están gestando ahí adentro y cuántos otros no han vivido para contarlas. Trabajo desde hace casi 10 años en una fábrica de autopartes en El Salto, a las afueras de Guadalajara. Es de esas naves enormes con techos de lámina, calor infernal en verano y un ruido constante que uno aprende a ignorar. La mayoría somos obreros que entramos antes del amanecer y salimos cuando ya oscureció. Yo estoy en el área de prensado, una sección donde las máquinas parecen bestias hambrientas que tragan metal y escupen piezas a una velocidad brutal. Es un trabajo duro, pero paga lo justo. Ese jueves comenzó como cualquier otro. Eran las 6:30 de la mañana cuando llegué en mi moto. Me estacioné al fondo junto a los tambores de aceite que siempre huelen a óxido viejo. Saludé a mis compañeros, me puse el overol azul, las botas, los guantes, rutina de siempre. Lo que no sabíamos era que, en la madrugada, una cuadrilla externa había estado haciendo ajustes en el sistema de gas industrial. Al parecer, alguien cerró mal una válvula, o tal vez ni la cerraron. Nadie nos dijo nada. Seguimos trabajando como si todo estuviera en orden. Cerca del mediodía, el calor era insoportable. El ventilador más cercano a mi estación llevaba semanas sin funcionar y los supervisores nunca aprobaban mantenimiento. Estaba revisando una pieza recién prensada cuando sentí una vibración extraña en el suelo. Fue como si una ola sorda recorriera toda la fábrica. Después todo explotó. No fue un sonido seco, fue un rugido, un trueno contenido que reventó desde el interior del taller de fundición. En segundos, una columna de humo negro y fuego salió disparada hacia el techo, arrancando láminas como si fueran hojas de papel. El calor nos azotó con fuerza y lo siguiente fue el caos. Gritos, llamas, gente corriendo sin saber hacia dónde. Uno de los tanques de acetileno se encendió como una antorcha y otro explotó, lanzando pedazos de metal como metralla. Me tiré al piso instintivamente, cubriéndome la cabeza con los brazos. Cuando abrí los ojos, la mitad del taller estaba hecho ruinas, el polvo lo cubría todo. No podía ver a más de 5 metros, tosía sin parar y cada vez que respiraba sentía que tragaba fuego. Me puse de pie tambaleándome. Escuchaba llantos, gritos pidiendo ayuda. Miré a mi alrededor. Varios compañeros estaban tirados, algunos heridos, otros no quiero recordarlo. Pensé en salir corriendo, pero algo me detuvo. Escuché la voz de El Zurdo, uno de los más antiguos. Estaba atrapado bajo una viga caída. Corrí hacia él, quitando escombros con las manos desnudas, sin pensar en el dolor. Logré sacarlo con ayuda de otro chavo, el Chaparro. Su pierna estaba rota, pero estaba vivo. La salida principal estaba bloqueada. Unos tubos gigantes habían caído justo sobre el portón y las llamas bloqueaban la segunda puerta. No teníamos salida. El calor seguía subiendo y el humo empezaba a meterse por cada rincón. Fuimos reuniendo a los que podíamos en la zona menos dañada, donde estaba la bodega de herramientas. Ahí encontramos una manguera rota.
aún con agua. Mojamos trapos y los usamos para cubrirnos la boca. Sabíamos que no aguantaríamos mucho. Al fondo del taller había una puerta metálica que llevaba a una zona que ya no se usaba, el antiguo almacén de refacciones. Estaba clausurado desde hacía años, pero si seguía libre, quizás podíamos usarla para salir. Fui con el chaparro a revisar. Tuvimos que escarbar entre láminas torcidas y estructuras colapsadas. El ambiente era sofocante y cada paso dolía, pero cuando por fin llegamos, la puerta estaba ahí, cerrada con candado. Volvimos por herramientas, una sierra, una barra. Tardamos varios minutos, pero logramos forzarla. Del otro lado había más oscuridad, pero también un túnel de ventilación, un viejo ducto que desembocaba cerca del patio, el trasero. No sabíamos si estaba despejado, pero era nuestra única opción. Uno por uno fuimos guiando a los sobrevivientes. Algunos cojeaban, otros iban en brazos. No dejamos a nadie que respirara. El último en salir fui yo. Cuando me arrastraba por el ducto, escuché otro estallido detrás. Sentí el calor rozar mis botas. Empujé con todas mis fuerzas hasta ver la luz del patio. Salimos entre los árboles secos y maleza, como si hubiéramos escapado del infierno. Bomberos, ambulancias y policías ya estaban llegando. Algunos compañeros estaban en shock, otros gritaban nombres que no tendré el valor de repetir. Yo solo me dejé caer en el suelo, sin aire, sin fuerza, sin lágrimas. De los que estábamos en la nave al momento del estallido, sobrevivimos 17. 7 murieron en el acto. 2 más no lograron salir del hospital. Yo seguí yendo a terapia durante meses. Al principio no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento exacto de la explosión. No podía estar cerca del gas, del humo, de las sirenas. No podía acercarme a mi propio trabajo sin sentir que me ahogaba. Pero algo cambió. Tal vez fue la culpa. Tal vez fue ver las fotos de los hijos de los que no regresaron. Comencé a ir a reuniones, a hablar en fotos, a contar mi historia. Me convertí en una voz incómoda para los supervisores, en un activista que exige condiciones laborales seguras. Me echaron poco después, claro. Pero eso ya no importa. Hoy doy conferencias en otras fábricas. Llevo un chaleco con el nombre de los que no pudieron salir. Y cada vez que me miran raro o me dicen que exagero, les muestro las cicatrices en mis brazos. No para dar lástima, para que no olviden. Porque en Guadalajara, bajo el sol y la rutina, hay fábricas que parecen máquinas perfectas, hasta que un día dejan de serlo. Y para muchos, ese día nunca llega. Pero cuando llega, marca la vida entera. Me llamo Sofía Ramírez. Soy periodista desde hace más de 15 años. He cubierto desde bloqueos de taxistas hasta campañas políticas, pasando por desastres naturales y la eterna crisis de desaparecidos en México. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en Teuchitlán, Jalisco. Todo comenzó con una llamada anónima una madrugada de abril. Una voz masculina, seca, como si hablara con los dientes apretados, me dijo: hay un lugar donde entierran cuerpos en Teuchitlán, no en fosas comunes, no en la sierra, en un rancho donde los queman. Colgó sin dar más detalles. La mayoría de las veces, esas llamadas vienen de mitómanos o de gente desequilibrada, pero esta vez no lo sentí así. El tono era demasiado específico, demasiado plano. Así suena alguien que está harto de cargar con un secreto. Investigué lo que pude durante los días siguientes. Hablé con contactos en la fiscalía, con activistas de colectivos de búsqueda, con 2 madres que llevaban años buscando a sus hijos. Una de ellas me dijo algo que se me quedó grabado. Mi hijo desapareció cerca de Teuchitlán. La última señal de su celular lo ubica en un camino rural rumbo a un vivero. Yo fui a buscarlo sola.
pero ahí no hay vivero. Solo hay una entrada cerrada con cadenas y una barda que tapa la vista. Algo hay ahí adentro. Esa fue la pieza que necesitaba. No había vivero, pero había señales. Y si hay señales, hay verdad. Me preparé durante casi una semana. Alquilé un auto que no llamara la atención y me hice pasar por una estudiante de arquitectura que hacía un proyecto sobre fincas abandonadas. Llevaba un dron, un par de cámaras, micrófonos ocultos y una grabadora vieja que siempre cargo como amuleto. Dormí en una posada en Etzatlán. Nadie sabía que estaba ahí, ni siquiera mi editor, porque sabía que si esto era cierto, había gente dispuesta a matar para que no saliera a la luz. Llegué a Teuchitlán al amanecer, conduciendo por un camino de terracería que desembocaba en un portón oxidado. No había letreros, ni vigilantes visibles, solo un silencio espeso, interrumpido por el canto de los pájaros y un zumbido lejano, como de generadores eléctricos. Esperé un rato observando desde una colina. Vi entrar una camioneta blanca sin placas. Iban 3 hombres, con gorras y lentes oscuros. No tardaron ni 5 minutos. Entraron y no salieron. Me escabullí por un sendero lateral que parecía usado solo por animales. La vegetación era espesa, los mezquites me arañaban los brazos y el calor comenzaba a apretar. Finalmente, llegué a un punto donde la barda del rancho se caía a pedazos. Me impulsé y pasé del otro lado. Lo que vi no era un vivero ni un rancho cualquiera. Era una finca amplia, con una casa principal medio derruida, 2 tinacos de plástico negro sobre el techo y más allá, 2 construcciones de lámina con puertas reforzadas. Lo peor era el olor. No era estiércol ni basura. Era algo más denso, como carne vieja y gasóleo. Caminé agachada entre los arbustos. Desde un hueco en la lámina de una bodega, logré grabar un fragmento de lo que estaba pasando ahí adentro. 2 hombres, ambos con armas cortas a la vista, discutían con otro que llevaba una carpeta llena de papeles. Hablaban de fechas límite, de paquetes que no deben llegar vivos y de un camión refrigerado que llegará en la madrugada. Uno de ellos dijo algo que me hizo temblar. Ya van más de 50 este mes. Si siguen trayendo, va a haber que hacer otra zanja. Ese fragmento lo grabé completo. Estaba temblando mientras sostenía la grabadora. El sonido del motor del generador se mezclaba con otras cosas, golpes metálicos, algo como cadenas y de vez en cuando un grito que se apagaba demasiado rápido. Regresé gateando por donde entré. Crucé la barda, me alejé entre la maleza y conduje como si me persiguiera el diablo. De vuelta en Etzatlán, apenas pude dormir. Sabía que no bastaba con un audio. Necesitaba un rostro, un nombre, una ubicación exacta. Al día siguiente, volví. Pero esta vez no sola. Llevé a Pablo, un amigo camarógrafo que había trabajado conmigo en otros reportajes de riesgo. Le dije lo mínimo necesario, solo que grabara y que no hablara. Esa noche nos ocultamos en una loma cercana con el dron listo. Sobrevolamos la finca con cuidado, sin luz, sin ruido. Lo que captamos es algo que todavía me cuesta mirar. En uno de los patios traseros había una especie de plataforma de cemento, con tubos oxidados que sobresalían del suelo. Alrededor, ceniza, no tierra, ceniza, y junto a ella varios bultos cubiertos con lonas negras. Uno de los hombres que vimos la vez anterior los rociaba con algo desde una cubeta metálica. Luego, sin ceremonias, arrojó una antorcha sobre uno de los bultos. Las llamas se encendieron como si todo ya estuviera empapado en gasolina. Grabamos todo, sin cortes. De regreso al hotel, sabíamos que ya no podíamos quedarnos más. Esa noche, al empacar, notamos una camioneta sin luces estacionada a menos de 100 metros. No se movía, no bajaba nadie, solo estaba ahí.
como un perro esperando a que alguien cruce mal la calle. Pablo y yo no dijimos una palabra. Dejamos todo lo que no era esencial, salimos por la parte trasera y cruzamos a pie por una brecha que conectaba con la carretera estatal. El auto que habíamos rentado lo habíamos dejado con gasolina y las llaves escondidas. Nos subimos y manejamos sin rumbo fijo, cambiando de dirección cada 20 minutos. Llegamos a Guadalajara entrada la madrugada. Dormimos en una casa de seguridad que nos prestó un colega. A la mañana siguiente me reuní con un fiscal federal que había trabajado antes con periodistas. No confiaba en la policía local. Le entregué el video, el audio, las coordenadas, todo. Me pidió no publicar nada aún. Me lo exigió en realidad. Dijo que necesitaban verificarlo, armar el operativo sin alertar a nadie. A cambio, me prometió que las familias de los desaparecidos serían notificadas si alguno de sus seres queridos era identificado. Pasaron 5 días. 5 días de paranoia, de llamadas de números desconocidos, de autos que sentía que me seguían. No dormía, apenas comía. Pero el 6.º día, el fiscal me llamó. Gracias a tu información, localizamos el centro de incineración. Hay restos humanos, documentos falsificados, teléfonos, listas. No sabemos cuántos cuerpos aún, pero tú salvaste vidas y ayudaste a que otros dejen de ser un número. El reportaje se publicó 2 semanas después, con rostros ocultos, voces distorsionadas, pero con todas las pruebas. Fue portada nacional. Se abrió una investigación federal. Se confirmaron al menos 27 restos identificables, 27 nombres recuperados de la nada. Hoy vivo con escolta. No puedo ir a mi casa sola, pero lo volvería a hacer, porque los cementerios clandestinos no solo están bajo tierra, a veces están a plena vista en fincas donde el silencio pesa más que los gritos, y en Teuchitlán el silencio huele a ceniza. Mi nombre es Emilio Guevara. Antes de que todo esto sucediera, era solo un investigador privado con licencia vencida, mal pagado y mejor conocido por encontrar maridos infieles o localizar deudores de pensión. Pero el 2023 cambió mi vida para siempre. Fue el año en que me contrataron para investigar la caída del alcalde de Teuchitlán, Jalisco. La solicitud vino sorpresivamente del Congreso del Estado. Habían detenido a Felipe Vargas, el alcalde, por supuestos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Según los medios, era solo otro funcionario más atrapado con las manos en la masa. Pero había cosas que no cuadraban. Los cargos eran débiles, el fiscal actuaba nervioso y por algún motivo los agentes estatales habían sido retirados del municipio días antes de su captura. Alguien quería que esto se cerrara rápido, sin ruido, y ahí entré yo. Me alojé en un hotel modesto en Teuchitlán, a un par de cuadras del Museo de los Huachimontones. Desde el primer día sentí la hostilidad. En la recepción apenas me dirigieron la palabra. Las miradas en la calle se quedaban pegadas a mi rostro más de lo normal. No era paranoia, era otra cosa. El silencio de un pueblo que sabía demasiado. Mi contacto inicial fue un exregidor que me citó en una lonchería frente al mercado municipal. Apenas nos sentamos, me advirtió: aquí nadie dice nada, compa. No porque no quieran, sino porque saben que los están escuchando. Mientras mordía su torta de carnitas, me contó que Felipe Vargas no solo protegía al cártel, era su enlace directo con empresarios, alcaldes vecinos y hasta funcionarios estatales. Lo sabían, pero lo toleraban porque traía inversión, nuevos fraccionamientos, pavimentación, remodelación del malecón, obras financiadas por empresas fachada. ¿Y por qué cayó?, pregunté. Se encogió de hombros limpiándose la boca.
porque se sintió más grande que sus patrones. Ese mismo día empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Solo respiraban del otro lado de la línea. En la madrugada, alguien tocó la puerta de mi habitación, una vez, 2 veces, y luego nada más. El gerente me pidió que no hiciera ruido, que respetara la calma del pueblo. No soy ingenuo. Llevaba años oliendo el miedo en las calles, viendo las señales, pero nunca tan marcadas como en Teuchitlán. En cada esquina había cámaras que no eran del municipio. En el Oxxo del crucero, los empleados bajaban la mirada al verme. Hasta el señor que vendía dulces frente al templo parecía medido con sus palabras. Aquí todos sabían lo que yo apenas comenzaba a intuir, que la red de Felipe Vargas era apenas la fachada de algo más grande. Comencé a buscar documentos, hablar con exempleados del ayuntamiento, seguir el rastro de las licitaciones públicas. Descubrí que 3 constructoras con nombres distintos usaban la misma dirección fiscal, una casa abandonada en San Juanito. Fui hasta allá. No encontré nada, salvo una camioneta gris sin placas, estacionada enfrente. Regresé al hotel sin mirar atrás. Esa noche me hackearon el correo. Me di cuenta porque intentaron entrar desde una IP de Guadalajara, pero lo que más me heló fue ver una foto adjunta en un mensaje sin remitente. Era yo, caminando por la calle Independencia, cargando mi portafolio. Alguien me seguía. Pese a eso, no me fui. Al contrario, redoblé esfuerzos. Logré contactar a una empleada del área de tesorería que había renunciado 2 semanas antes de la detención del alcalde. Nos vimos en un rancho de su primo en las afueras. Ella temblaba mientras hablaba. Me entregó una USB con respaldos de facturas, correos y contratos. Guárdala bien, me dijo, porque si a mí me pasa algo, quiero que se sepa la verdad. Regresé al hotel directo a respaldar todo. Era oro puro. Pagos a empresas fantasmas, transferencias trianguladas, correos donde Felipe ordenaba repartir los diezmos a diputados, jueces, incluso mandos policíacos. Tenía pruebas suficientes para enredar a medio estado. Esa madrugada me despertó el ruido de cristales. Alguien había roto la ventana del cuarto de al lado. Me asomé sin encender la luz y vi 2 figuras encapuchadas entrando con linternas. Tomé mi mochila, la USB y bajé por las escaleras de emergencia. Al salir a la calle ya me esperaban. Una camioneta sin placas bloqueaba la salida. 4 hombres, todos armados. Me oculté detrás de unos tambos de basura. Uno de ellos habló por radio. No está aquí. Revisen el hotel. Tuve suerte. Un motociclista pasó a toda velocidad y los tipos se distrajeron lo suficiente para que yo corriera hasta la plaza. Me refugié en la iglesia. El padre me conocía de vista y me dejó pasar sin hacer preguntas. Pasé la noche en la sacristía. Al amanecer, salí por la parte trasera y tomé un camión hacia Guadalajara. En la capital, entregué todo a mi contacto en el Congreso. No me quedé a escuchar felicitaciones. Lo único que quería era desaparecer unos días. Pero eso no terminó. Ahí, al día siguiente, la tesorera apareció muerta en su casa. Su muerte fue declarada suicidio. El exregidor con el que hablé también desapareció. Los medios callaron, y aunque las pruebas llegaron a manos de la Fiscalía General, el caso se disolvió en tecnicismos legales. Lo único que me salvó fue haber enviado copias cifradas a contactos internacionales. Un medio en España publicó parte del expediente. La presión internacional obligó a abrir una investigación federal. En cuestión de semanas, otros 3 alcaldes de municipios vecinos cayeron. Incluso un juez federal fue cesado. Pero eso no fue una victoria. Ahora vivo con nombre falso en el norte del país. Cambié mi número, mis redes, hasta mi manera de caminar. A veces, al cruzar la calle, siento que alguien me sigue. No he vuelto a Jalisco. Ni lo haré. Sobreviví, sí, pero nunca volví a dormir tranquilo.
porque una cosa aprendí muy bien en Teuchitlán. En México, el poder no se pierde, se reacomoda. Mi nombre es Javier Castañeda. Soy policía investigador del estado de Jalisco desde hace casi 15 años. He visto cosas feas, desde narcomensajes colgados en puentes hasta casas abandonadas, donde los cadáveres cuentan historias con más verdad que cualquier declaración escrita. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que encontré en Chapala aquel verano. La llamada llegó una mañana calurosa de julio. Eran como las 10 cuando el comandante me pidió que pasara a su oficina. Traía cara de esos días donde uno preferiría no haber ido a trabajar. «Te vas a Chapala», me dijo sin rodeos. «Hay una denuncia anónima. Hablan de un terreno cerca del Libramiento. Dicen que hay cuerpos enterrados. No era la primera vez que recibíamos algo así. La diferencia es que esta vez la llamada no venía de un número desconocido. Era una voz alterada, de alguien que supuestamente había trabajado para ellos. No dio nombres, pero sí dio coordenadas exactas. Me asignaron a trabajar con otro elemento, Mauricio, un morro de unos 28 años, de Tlaquepaque, algo verde aún, pero con buenos instintos. Salimos de Guadalajara pasadas las 11. Tomamos la carretera rumbo a Chapala y llegamos cerca del mediodía. El calor era sofocante. Esa parte del estado, con su vegetación densa y clima húmedo, siempre me había incomodado. Como si el aire allí supiera más de lo que uno quisiera saber. El terreno señalado estaba entre el Libramiento Ajijic-Chapala y una brecha poco transitada que los locales usan para cortar camino rumbo a San Nicolás. Era un terreno cercado, con malla ciclónica oxidada, medio caído en partes. Había señales de que alguien había removido tierra recientemente. No olía a muerte, pero el silencio del lugar me puso en alerta. Mauricio fue el primero en ver los restos. «Jefe, mire eso», dijo, apuntando con el dedo a una zona donde la tierra parecía menos compacta. Me agaché y removí un poco con las manos. Bastó escarbar unos centímetros para ver el zapato, un zapato infantil, azul, lleno de barro. Lo demás vino solo. Pedimos refuerzos forenses, acordonamos la zona. En cuestión de horas, ya había 5 cuerpos desenterrados. 4 hombres, una mujer, todos con señales de violencia. Todos enterrados, sin más ceremonia que la prisa de ocultar algo. Eso fue solo el inicio. Durante los siguientes días, nos quedamos en Chapala como parte del equipo de investigación. La prensa no tardó en enterarse. Las autoridades locales colaboraban, pero noté algo raro. Había miedo. Uno de los agentes municipales me lo dijo bajito, mientras fumábamos a la orilla del lago. Aquí todos sabemos que hay gente pesada. Los que tienen las casas grandes, las que nunca se habitan, los que llegan en camionetas polarizadas. Nadie dice nada, porque decir cuesta la vida. Intenté seguir la línea de los cuerpos. No había coincidencias en los registros, criminales, pero una forense nos dio una pista. Uno de los cadáveres tenía una placa dental con número de serie. Resultó ser un joven desaparecido en Tlaquepaque el año anterior. Eso conectó este caso con una red mayor. Gente desaparecida en el área metropolitana de Guadalajara que terminaba a 90 kilómetros, en un hueco de tierra junto al lago más famoso del estado. Alguien no quería que siguiéramos escarbando. La primera advertencia me llegó al tercer día. Alguien rompió el cristal de mi patrulla esa noche. No se llevaron nada. Solo dejaron una nota escrita con marcador rojo. «Vuelve a Guadalajara. Este no es tu caso». La reporté, claro, pero en el fondo sabía que venía algo más. Seguimos investigando. Conseguimos acceso a cámaras del Libramiento. Tuvimos suerte. En un video viejo, casi de un año atrás, se veía una camioneta Tajo negra entrando por la brecha en la madrugada. Regresaba media hora después.
Imposible ver rostros, pero el número de placas nos dio algo. La camioneta pertenecía a una empresa de seguridad privada. Una de esas con nombre anglo que suenan elegantes, pero que en realidad funcionan como fachada. Su sede estaba en Zapopan, pero lo más interesante era su dueño, Fernando Moncada, un empresario que había sido investigado años atrás por presunto tráfico de armas. Busqué a Moncada. Oficialmente no tenía nada que ver con Chapala, pero al revisar los registros catastrales, una propiedad aparecía a su nombre, una casa frente al lago, cerrada desde hacía más de 3 años. Fui con Mauricio a revisarla. La casa parecía intacta, pero estaba vacía, sin muebles, sin cortinas, sin rastro de vida. Nos quedamos observando la construcción desde la orilla. Fue ahí donde algo cambió. Sentí que alguien nos vigilaba. Mauricio también lo sintió. «Nos están viendo», dijo. Lo dijo como si lo supiera, no como si lo intuyera. Esa noche alguien me siguió. Lo supe porque al tomar una calle de regreso al hotel donde nos hospedábamos, vi el mismo coche 3 veces en 3 cuadras distintas. Un Jetta gris con vidrios polarizados. Cuando intenté acelerar para perderlo, también aceleró. Tuve que salirme de la ruta, cruzar un par de calles empedradas y meterme por la zona del malecón. Ahí lo perdí. Le pedí a mi contacto en la fiscalía que rastreara las placas. Me dijo que no existían. Decidí regresar a Guadalajara para consolidar la información. Mauricio se quedó en Chapala, haciendo entrevistas a los vecinos. Me llamó esa noche. Estaba nervioso. «Jefe, encontré a una señora que dice que escuchaba gritos, que de noche, por meses, escuchó motores, ruido de tierra y gritos, pero nunca dijo nada por miedo. Le pedí que la grabara, que sacara una declaración, aunque fuera informal. Esa grabación fue la pieza clave. La voz temblorosa de la anciana, describiendo cómo veía sombras cargando cosas, desde camionetas a... La tierra era más valiosa que cualquier prueba forense. Volví a Chapala con una orden de cateo para revisar otra propiedad ligada a Moncada. Esta vez, una pequeña bodega en el lado sur del municipio. Y ahí fue donde casi no salgo con vida. Entramos a la bodega con apoyo táctico. Al principio parecía vacía, pero había una parte del suelo más elevada, con concreto nuevo. Picamos. Había más cuerpos. Pero antes de que pudiéramos documentarlo todo, llegaron 3 camionetas, hombres armados. Se armó una balacera. Uno de nuestros agentes cayó. Yo me refugié tras un muro y devolví fuego. Mauricio resultó herido en el brazo. Los agresores huyeron. Dejaron un mensaje claro. Esto era más grande de lo que imaginábamos. Esa noche, el comandante me ordenó regresar, pero yo ya no podía soltar el caso. Me jugaba algo más que la vida. Me jugaba mi paz. Con las pruebas de la señora, los registros de propiedad y el hallazgo de la segunda fosa, logramos que un juez autorizara una intervención más profunda. La Guardia Nacional entró. Las propiedades de Moncada fueron aseguradas. Se emitieron órdenes de aprehensión. No encontraron a Moncada. Dicen que huyó del país, pero el caso se desmoronó a medias. Hubo presiones, amenazas, recortes de presupuesto, lo habitual. Yo me retiré poco después. Tomé mis vacaciones acumuladas y nunca regresé a la corporación. Sigo viviendo en Guadalajara, con perfil bajo, pero conservo una copia del expediente, de la declaración de la señora, de las fotos. Todo eso lo entregué a un periodista que conocí en aquellos días. Le pedí que si algo me pasaba, lo hiciera público. Nada me pasó. Pero a veces, cuando camino por Chapultepec o me siento en un café de la colonia americana, creo ver ese Jetta gris pasar a lo lejos. Y recuerdo los cuerpos, el silencio de la tierra, lo que hay bajo Chapala. Me llamo Raúl, tengo 27 años y crecí en Guadalajara.
en una de esas colonias donde los vecinos aún se saludan, pero también saben guardar secretos. Desde niño, escuchaba a mi madre advertirme: no te vayas para Santa Tere cuando oscurezca. No es para ti ese lugar. Nunca entendí por qué, hasta que me tocó vivirlo. Fue un viernes de abril. Salí del trabajo como a las 6, cansado y con la cabeza a reventar. Había tenido una semana jodida, de esas en las que parece que todo te sale mal. Mi plan era caminar hasta la casa de mi primo Alan, en Chapultepec, pero se me ocurrió pasar primero por Santa Tere a comprar un regalo para mi papá. Una navaja antigua que había visto en una tienda de coleccionistas sobre la calle Andrés Terán. Era ya casi de noche, pero la zona seguía viva. Las luces de los puestos sobre Juan Álvarez titilaban como estrellas eléctricas y el aire olía a elote, fritanga y humedad. Caminé con confianza, con la mochila colgada al hombro y los audífonos puestos. No me di cuenta de lo rápido que oscureció. A eso de las 8, cuando salí de la tienda con la navaja envuelta en una bolsita negra, el ambiente había cambiado. Santa Tere de noche no era la misma Santa Tere del día. El bullicio se había disuelto en murmullos y las luces parecían más débiles. Me sentí expuesto, como si algo invisible me observara desde las sombras. No tardé en darme cuenta de que me estaban siguiendo. Primero fue un tipo de sudadera gris. Lo vi reflejado en una vitrina de panadería y su mirada no era casual. Cruzaba la calle al mismo ritmo que yo. Luego se le sumó otro más, de gorra roja, que se colocó estratégicamente en la siguiente esquina. Ambos parecían sincronizados, como si yo fuera parte de un juego que apenas comenzaba. Traté de no alarmarme, de caminar sin prisa, pero con dirección. Pasé por fuera de una farmacia cerrada y fingí revisar el celular buscando un número que no sabía a quién marcar. Fue en la calle Andrés Valvanera donde todo se vino abajo. Vi a un tercer tipo, de complexión más robusta, parado justo a media cuadra. Cuando me di cuenta de que ya no podía retroceder sin pasar junto a los otros dos, supe que estaba rodeado. Me detuve. El sudor me bajó por la espalda. Pensé en correr, pero mis piernas no obedecían. «Ya valiste madre, carnal», dijo él, de la gorra roja, acercándose con la mano metida en la bolsa del pantalón. «No hagas panchos y coopera», añadió el de la sudadera, mostrándome algo metálico, pequeño pero claro. Tragué saliva. El gordo se acercaba lento, con una sonrisa entorcida. Me pidieron la mochila. Les dije que se las daba, que no hicieran nada, pero querían más. Rebuscaron entre mis bolsas, sacaron mi cartera, mi celular. Me empujaron contra una pared grafiteada entre dos puestos cerrados. Vi cómo el gordo se acomodaba la navaja, no para amenazarme, sino para intimidar. El de la gorra comenzó a grabar con el celular robado. «Hazle como si lloraras, perro. Queremos que parezca que te bajamos limpio», dijo entre risas. Fue entonces cuando vi una silueta familiar desde una tienda de pinturas con luz blanca. Una mujer bajita, de cabello rizado. Era Sofía. No la había visto desde la secundaria. Era mi mejor amiga en la primaria. Luego nos perdimos la pista. Ella me vio. Yo no tuve que decir nada. En sus ojos vi cómo procesaba la escena. Dio un paso atrás y desapareció dentro de 1900, la tienda. Pensé que me había dejado solo. Los tres tipos empezaron a burlarse, celebrando mi actuación. Pero en menos de un minuto, algo cambió. Se escuchó el ruido seco de una persiana metálica levantándose con fuerza. Luego, un chorro de agua a presión salió disparado contra el gordo. «¡Hijos de la chingada, suéltenlo! ¡Ya llamé a los tránsitos!», gritó Sofía, sosteniendo una manguera gruesa como las de taller mecánico. La escena fue tan surreal que los tipos se congelaron. El gordo se cubrió la cara, el de la sudadera resbaló.
El de la gorra intentó correr, pero se estrelló con un bote de pintura que Sofía le lanzó con toda su fuerza. El líquido blanco lo cubrió como si fuera una estatua de yeso. Aproveché el caos, me zafé, pateé al gordo en la pierna y corrí hacia la tienda donde Sofía me abrió y bajó la cortina de golpe. Adentro, jadeando, no sabía si abrazarla o llorar. Ella solo me miró con los ojos bien abiertos. ¿Te lastimaron? No, no sé, balbuceé temblando. ¿Qué chingados fue eso? Te vi. Iban a hacerte algo feo, Raúl. Aquí en Santa Tere ya no basta con robar. Ya es por placer. Esos cabrones se graban para compartirlo. Hay grupos, gente enferma. Yo los he visto. Llamó a la policía desde una línea fija mientras me daba una botella de agua y me sentaba en un taburete de plástico. La tienda era de su tío, me explicó, y ella le ayudaba a cerrar por las noches. Había aprendido a defenderse. Tardaron casi 20 minutos en llegar los patrulleros. 2 de los tipos ya habían huido. Solo el de la gorra quedó tirado en la banqueta, envuelto en pintura, tosiendo y maldiciendo. Me preguntaron si quería denunciar, si podía reconocerlos. Les dije que sí. Sofía me sostuvo el brazo todo el tiempo. Temblaba igual que yo, pero no se dejó caer. Esa noche, ella me acompañó hasta casa de mi primo. Caminamos juntos por calles paralelas, evitando volver a pasar por donde ocurrió todo. Le agradecí. Me dijo que no debía hacerlo, que entre los de barrio uno cuida al otro. Antes de despedirse me dejó su número. Me dijo, Santa Tere no perdona, Raúl, pero a veces se acuerda de quién ha sido bueno. No volví a cruzar por esas calles de noche y nunca olvidé esa lección. En Guadalajara, el terror no siempre viene en forma de espectro. A veces usa sudadera, huele a solvente y te graba mientras ríe. Mi nombre es Jaime González y durante más de 6 años trabajé como agente de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Mis horarios eran rotativos, pero por azares de la vida y también porque nadie más lo quería, me volví el encargado habitual del turno nocturno. Los pasillos vacíos, los ecos prolongados y la calma artificial del aeropuerto después de la medianoche tienen algo que va erosionando poco a poco tu percepción del tiempo y a veces de la realidad. Aquel miércoles, el día comenzó con normalidad. Era temporada baja y el aeropuerto no estaba ni cerca del caos de diciembre. Tomé mi café en la pequeña sala de seguridad, revisé los monitores con las cámaras de vigilancia, saludé a los compañeros de aduanas y me dispuse a hacer las rondas de rutina. La Terminal 2, conocida por ser más tranquila, estaba casi vacía. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras revisaba las puertas de embarque cerradas, recibí una notificación en el radio. Jaime, necesitamos que vayas al hangar sur. El sensor de movimiento se activó 2 veces en menos de 10 minutos. Podría ser una falla, pero mejor échale un ojo. El hangar sur estaba al final de una carretera interna, alejado del edificio principal. Allí estacionaban aviones de carga y mantenimiento, y por lo general nadie se acercaba durante la madrugada. Tomé una linterna, la tarjeta de acceso y salí caminando. La brisa nocturna estaba impregnada con ese olor metálico del queroseno y concreto húmedo. El cielo estaba nublado y por momentos los faros exteriores parpadeaban con un zumbido eléctrico irregular. Cuando llegué al hangar, la puerta corrediza principal estaba cerrada. Escaneé mi tarjeta y el mecanismo respondió con un clic seco. Dentro, el eco de mis pasos retumbaba como si el espacio entero respirara conmigo. Encendí algunas luces parciales. La mayoría de los reflectores no funcionaban desde hacía semanas. Avancé entre cajas de herramientas, neumáticos gigantescos y fuselajes a medio reparar hasta llegar al sensor que había disparado la alerta. Nada.
ni rastro de intrusión, ni humanos ni animales. Pero cuando giré para salir, noté algo que no estaba antes. Un celular encendido sobre una caja metálica mostrando una cuenta regresiva. 7, 6. Mi primer impulso fue alejarme. No sabía si era una bomba, una broma o alguna distracción. Pero apenas di un paso atrás, se escuchó un portazo. La puerta del hangar se había cerrado. ¿Quién anda ahí?, grité apuntando con la linterna. Nadie respondió. Me acerqué con cautela al teléfono. La cuenta regresiva terminó en ceros y la pantalla mostró un mensaje. No se metan, este avión no despega. Me tomó unos segundos entender lo que estaba ocurriendo. Había una aeronave pequeña en la parte trasera del hangar. Era un avión de carga mediana, sin logos. Nunca antes lo había visto allí y revisaba esas instalaciones cada semana. Me acerqué con el corazón latiendo fuerte, casi con rabia. Al costado había una puerta abierta. Subí los escalones de metal con una mezcla de impulso y miedo. Adentro, la cabina estaba apagada, pero los compartimentos de carga estaban llenos de cajas marcadas como equipo médico, pero no olían a medicamento. Abrí una. Lo que vi me quitó el aliento. Armas, pistolas, cargadores, rifles de asalto. En otra había bolsas selladas con lo que a todas luces era cocaína. No era equipo médico, esto era contrabando, y no era poco. Retrocedí en silencio, bajé del avión sin correr, sin hacer ruido. Algo me decía que no estaba solo, que alguien me había dejado ver eso a propósito. Llamé por radio. Aquí Jaime, solicito refuerzo inmediato en Hangar Sur. Posible cargamento ilegal en aeronave sin registro visible. Pero solo escuché estática. Salí del hangar y corrí hacia la caseta de vigilancia más cercana, que estaba a poco más de 100 metros. Al llegar, encontré la puerta entreabierta y una taza de café tirada en el suelo. Me adentré despacio. La radio estaba encendida, pero nadie respondía. Busqué al agente asignado ahí, un tipo joven llamado Gerardo, pero no había rastro de él. Entonces escuché un sonido suave, metálico, como cuando se carga un arma. Me agaché por reflejo y rodé detrás del escritorio. Una sombra pasó frente a la ventana. Esperé. Respiré tan lento como pude. Pasaron segundos, tal vez minutos. Finalmente tomé la radio de la caseta. La sintonía estaba intervenida. Solo se escuchaba una voz distorsionada repitiendo: «No te metas, esto no te incumbe, lárgate». Me puse de pie y vi la pantalla de la cámara de seguridad de la pista 4. Mostraba un grupo de hombres armados subiendo a una camioneta negra sin placas. Entre ellos iba Gerardo, con las manos amarradas y una venda en los ojos. Entendí entonces que no era una simple operación de narcotráfico, era un intento de tomar el control de una aeronave, de volarla cargada de armas y droga fuera del país. Y yo acababa de interrumpirlo. Mi cabeza trabajaba a 1000 por hora. Sabía que no podía huir sin hacer algo. Recordé algo. El Hangar Sur tenía un control eléctrico auxiliar. Si lo desactivaba desde la caja principal, podría dejar el avión inutilizable. Me escabullí entre sombras. Regresé por un camino alterno y localicé la caja eléctrica. Forcé la cerradura con una llave inglesa oxidada que encontré junto a una manguera. Tiré el switch principal. Las luces se apagaron. Escuché alarmas en el avión. El sistema electrónico había caído. Corrí, y esta vez no me detuve. Llegué a la zona de operaciones centrales, crucé la Terminal 2, donde aún una señora de limpieza trapeaba sin saber nada de lo que ocurría. Entré en la sala de control y exigí hablar con el jefe de turno. Tomó segundos para que se activara el protocolo de emergencia. En menos de 15 minutos, la Guardia Nacional llegó al Hangar Sur. No encontraron a los hombres, tampoco a Gerardo, pero
El avión seguía allí, inutilizado, cargado con suficiente material para un conflicto armado. Días después, me llamaron a declarar. La investigación se cerró con rapidez, bajo el argumento de inteligencia clasificada. Me transfirieron temporalmente a otra terminal lejos del hangar. Algunos de mis compañeros dejaron de hablarme, otros me agradecieron en voz baja. A veces aún recibo mensajes de números desconocidos diciendo lo mismo: no debiste meterte, pero lo hice, y volvería a hacerlo, porque hay veces en que el miedo tiene que ceder el paso al deber, aunque eso signifique vivir con la certeza de que en cualquier momento alguien desde las sombras podría recordarte que hay secretos que no deberían haberse descubierto. Mi nombre es Julián. Tengo 27 años y he vivido toda mi vida en el barrio de Analco, un rincón viejo de Guadalajara que se resiste a desaparecer entre la modernidad. Las casas todavía conservan esos techos de teja, puertas de madera gruesa y ventanas con herrería oxidada. Ahí crecí y ahí he aprendido que en ciertas zonas de la ciudad lo mejor es no preguntar demasiado. Todo comenzó una noche de jueves. Me acuerdo porque había partido del Atlas y medio barrio andaba entre la peda y el alboroto. Yo venía regresando de trabajar en una pizzería de la colonia americana. Eran como las 11:30 cuando bajé del camión en la calzada Independencia y agarré hacia mi calle, por uno de esos callejones estrechos que atraviesan por detrás de las casas. Siempre he sido de caminar rápido, de paso ligero, y en esa noche fresca ya quería llegar a casa a tirarme al catre. Pero justo al pasar por la esquina de Juan de Dios Robledo, escuché un ruido seco, como cuando avientan una piedra contra una lámina. Me detuve en seco. Pensé que era algún vecino sacando la basura o un perro escarbando entre bolsas, pero luego escuché voces, bajas, tensas, discutiendo. Me asomé apenas desde la sombra de una barda, a unos 20 metros. Justo frente a un taller mecánico cerrado, dos grupos de hombres estaban frente a frente. Reconocí a uno de ellos. El Chapas, un tipo que se juntaba con un grupito que vendía cristal por la zona del puente peatonal de Revolución. El otro bando no me sonaba, pero traían ropa oscura, gorras y algunos cargaban mochilas. Eran mínimo 6 por cada lado. Yo no sabía qué hacer. Si me movía podían verme, y si me quedaba ahí, atrapado, igual. Tragué saliva. La adrenalina empezó a correrme como agua helada por la espalda. No era la primera vez que veía cosas turbias en el barrio, pero esa noche sentí que iba a escalar. Y escaló. De repente uno gritó: «¡Ya valiste, perro!», y se escuchó el chasquido de una pistola. Luego vinieron los balazos. No uno ni dos. Fueron como 20. Los sonidos rebotaban en las paredes del callejón como truenos. Me tiré al suelo, pegado a la barda, con la cara contra el cemento y el corazón golpeándome en los oídos. No sé cuánto duró. Quizás 30 segundos. Quizás un minuto. Pero cuando pararon los disparos, todo era silencio. O casi. Se escuchaban pasos, respiraciones agitadas y luego el chillido de un coche arrancando. Me quedé ahí, inmóvil. Mis piernas temblaban. No podía pensar, no podía moverme, hasta que escuché algo más. Un gemido, un sonido ahogado, humano, que venía desde donde había sido el tiroteo. Me levanté poco a poco. Me asomé, con el alma en la garganta. El callejón estaba bañado de sangre. Dos cuerpos estaban tirados, uno junto al otro, el Chapas entre ellos. Uno se quejaba, apenas, con los ojos abiertos pero la boca temblando. No sabía si ayudar o correr, y entonces lo vi. Uno de los tipos del segundo grupo seguía ahí. No se había ido. Estaba parado justo en la sombra de un poste sin luz, recargado como si estuviera esperando algo. Fumaba. Lo vi inhalar profundo y luego soltar el humo hacia el cielo como si nada hubiera pasado. Me miró. Nos quedamos viendo por un segundo que se sintió eterno.
Yo no podía moverme, él tampoco, pero algo en sus ojos me decía que sabía que yo lo había visto todo. Y entonces, como si fuera la cosa más normal del mundo, levantó una mano y me hizo una seña con el dedo. ¡Shh! Corrí, no sé cómo no me tropecé. Crucé el callejón, el patio de la vecina, salté una barda y me metí por la azotea de un taller abandonado que daba a mi calle. Llegué a mi casa sin aliento, con las manos llenas de raspones y los pantalones rotos. Esa noche no dormí. Al día siguiente, la noticia estaba en boca de todos. Balacera en Analco deja 3 muertos. Pero nadie habló del cuarto tipo, ni de los 2 grupos enfrentados. Solo decían que era un ajuste de cuentas y que la policía ya investigaba. Nadie en la cuadra dijo nada. Nadie había visto nada. Nadie quería problemas. Durante días no salí de casa más que para lo básico. Cambié mi ruta de regreso del trabajo. Me movía solo en camión por avenidas principales. Evitaba los callejones, las calles sin luz. Cada vez que pasaba una moto, cerca me encogía. Tenía miedo, miedo real. Una semana después recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía: ya te vimos. Tú decides si sigues vivo. Me fui de Analco esa misma noche. Me quedé en casa de un primo en Tlajomulco por un tiempo, hasta que conseguí cambiarme de trabajo. No volví a poner un pie en ese barrio. No fui con la policía. ¿Y qué les iba a decir? Que vi una ejecución y que uno de ellos me hizo... ¡Shh! ¿Para qué? Para que me encontraran tirado en una barranca con la lengua cortada. Desde entonces aprendí a no ver, a no escuchar, a no saber. Aprendí que hay lugares donde el silencio no es cobardía, es supervivencia. Guadalajara es una ciudad hermosa, pero también tiene sus grietas. En Analco, una de esas grietas casi me traga vivo. Y todavía sueño con esa seña del tipo en la sombra. Todavía la veo cuando cierro los ojos. Nunca me gustó ir a centros comerciales un sábado por la tarde. Siempre están hasta el gorro, con familias, parejitas empalagosas, chavos tomándose selfies y música de fondo que se mezcla con los gritos de los niños. Pero ese día no tuve opción. Mi esposa quería que fuéramos todos a comprarle ropa al niño porque ya casi no le quedaba nada. Andaba creciendo a pasos agigantados y por más que nos resistíamos, ya necesitaba ropa nueva. El plan era simple: llegar, comprar lo necesario y largarnos a comer algo por la zona de Puerta de Hierro. Llegamos a la Plaza Andares como a las 5 de la tarde. Estaba llena, como siempre. Apenas y encontramos lugar para estacionarnos en el sótano -1. Subimos por las escaleras eléctricas y de inmediato el calor de la gente nos envolvió. Las tiendas abiertas, los pasillos llenos, los puestos de helados y churros con filas enormes. Mi hijo, Leo, de apenas 6 años, ya andaba apuntando a cada tienda que veía, queriendo entrar a todas. Mi esposa, Rebeca, con su paciencia infinita, lo distraía mientras yo cargaba la mochila con la botellita de agua, el gel antibacterial y los snacks que siempre cargamos. Estábamos justo entrando a una tienda departamental grande, de esas que venden desde ropa hasta perfumes, cuando escuché un ruido seco, un estruendo, algo que no cuadraba con el bullicio de un centro comercial. Al principio pensé que alguien había tirado algo pesado, tal vez una caja, una bocina, pero luego vino otro sonido, más fuerte, como un golpe metálico. Y luego gritos, gritos reales. No eran niños jugando, eran gritos de gente con miedo. Miré a Rebeca, que se quedó congelada, y ambos nos giramos hacia el pasillo principal. La gente venía corriendo. Algunos gritaban que era un asalto, otros que había disparos. No alcancé a ver quién era, pero sí vi cómo varios empleados empezaban a bajar las cortinas metálicas de las tiendas. Vi también cómo una señora
Tropezaba al correr y su esposo la jalaba del brazo con desesperación. Fue ahí cuando supe que teníamos que movernos. ¡Rápido! ¡Rebe, vamos!, le dije, jalándola del brazo. Tenía a Leo cargado porque ya lo había subido al hombro en cuanto noté el caos. El niño solo preguntaba qué estaba pasando, pero no le contestamos. Rebeca es ingeniera en seguridad, industrial. Muchas veces me había hablado de protocolos, de rutas de evacuación, de cómo actuar en situaciones de riesgo. Nunca pensé que todo ese conocimiento iba a servirnos de verdad. Ella tomó la iniciativa. «Sígueme», me dijo sin titubear, y se metió entre un pasillo lateral que conectaba con la parte trasera de la tienda. Ahí estaba la salida de emergencia, la típica puerta gris que dice «Solo personal autorizado», que a nadie le importa hasta que pasa algo como esto. Corrimos por un pasillo angosto lleno de cajas y mercancía. Detrás de nosotros, algunos empleados también venían huyendo. Rebe empujó la barra antipánico de la puerta y salimos a un pasillo de servicio, de esos que usan para mover mercancía sin que los clientes lo vean. Estaba frío, con luz blanca y olía a cartón húmedo. ¿Y ahora?, le pregunté con la voz temblorosa. El corazón me palpitaba tan fuerte que sentía que me iba a explotar en el pecho. «Hay una salida trasera por el pasillo de carga, junto al acceso de proveedores», dijo Rebe sin voltear. Mientras corríamos, escuchábamos pasos, voces lejanas y de vez en cuando gritos aislados. Uno de los empleados nos alcanzó. Era un chavo joven con el uniforme de la tienda. «Están armados, traen pistolas». Se metieron por la entrada principal, directo a las joyerías, nos dijo sin dejar de correr. El pasillo nos llevó a una escalera. Bajamos con cuidado. Rebeca no soltaba su celular. No había señal, ni datos, ni llamadas. A veces pasa dentro de las plazas, pero en ese momento sentí una angustia que no me cabe describir. Salimos por una puerta metálica a la parte trasera del centro comercial. Era el área de carga. Estaba desierta. El aire olía a basura húmeda y diésel. No se escuchaban sirenas, no había policías, nada. Solo ese silencio tenso, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Nos quedamos ahí, junto a unos contenedores de cartón, intentando decidir qué hacer. Otro grupo de personas salió detrás de nosotros. Una señora lloraba. Un niño vomitó del susto. Nadie sabía exactamente qué pasaba, solo que había gente con armas y que se había desatado el pánico. Esperamos unos 5 minutos que se sintieron como media hora. Finalmente escuchamos una patrulla, y luego otra, y luego más. Las sirenas empezaron a llegar por todas partes. Era como si la ciudad entera se hubiera despertado de golpe. Un empleado nos dijo que era mejor no volver a entrar, que los tipos seguían adentro, que se habían atrincherado en una de las tiendas. No sabíamos si era cierto o si solo eran rumores, pero no íbamos a arriesgarnos. Rebeca se giró hacia mí. «Vámonos, ahorita. No importa dejar el coche». Caminamos a Puerta de Hierro y de ahí tomamos un taxi. Asentí. Seguía cargando a Leo, que ya se había quedado dormido del agotamiento. Caminamos en silencio. Al salir a la calle, vi que muchas personas estaban grabando con sus celulares, como si fuera un espectáculo. Algunos lloraban, otros simplemente observaban. Caminamos por Avenida Patria hasta que logramos encontrar un taxi. El conductor, un señor de unos 60 años, nos preguntó si veníamos de Andares. Solo asentimos. Él nos llevó a casa sin decir más. Esa noche no dormimos. Las noticias dijeron que fue un intento de robo a mano armada, que entraron por la entrada principal, con armas largas, y que el objetivo eran las joyerías. No hubo muertos, gracias a Dios. Solo algunos heridos. Uno de ellos un vigilante que intentó detenerlos. Dicen que los tipos escaparon por las azoteas antes de que llegara la policía, que sabían perfectamente lo que hacían, profesionales. La plaza estuvo cerrada varios días.
Después reabrió como si nada. Nosotros no volvimos en meses. Y aunque Rebeca dice que reaccionamos bien, que hicimos lo correcto, yo todavía sueño con ese ruido seco, esos gritos, con el momento exacto en que supe que estábamos atrapados, con mi hijo en brazos, sin saber si íbamos a salir con vida. Desde ese día, cada vez que entro a cualquier plaza comercial, lo primero que hago es ubicar las salidas de emergencia, porque ya entendí que el peligro real no siempre se siente lejano. A veces está a unos pasos de la zona de comida rápida. Soy estudiante en la Universidad de Guadalajara, Campus Cux SH. Vivo en Tlaquepaque y, como muchos, tengo que aventarme un buen tramo en camión todas las mañanas. Para no gastar en Uber, suelo subirme al Línea 380 o al Macrobús, dependiendo de dónde me agarra la mañana. Era un miércoles, como cualquiera, de esos calurosos, en los que el sol ya te revienta la frente desde temprano. Eran como las 7:30 cuando me subí a un camión directo rumbo al centro. No venía tan lleno, así que me acomodé por una de las ventanas, audífonos puestos, viendo pasar los locales de la Avenida Revolución. Lo que no sabía es que ese día iba a cambiarme la vida para siempre. Al pasar por el Parque Agua Azul, el camión se detuvo más tiempo de lo normal. Pensé que era algún inspector o alguien subiendo despacio, pero no. Subieron 3 tipos armados con pasamontañas y comenzaron a gritar que todos nos agacháramos, que era un asalto. Uno de ellos se subió hasta el fondo, otro se quedó en la entrada y el tercero caminó por el pasillo exigiendo mochilas, celulares, carteras. Yo no podía moverme, me quedé paralizado. No fue un simple asalto. Cuando terminaron de despojar a todos, el que parecía ser el líder le gritó al chofer que no se detuviera. Nos llevaron fuera de la ciudad, saliendo por la carretera a Chapala. Nadie decía nada. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban. Yo solo podía pensar en mi madre y en cómo diablos iba a salir de esa. Uno de los asaltantes, el más joven, se quedó a mi lado. Noté que no gritaba como los otros, solo obedecía órdenes. Tenía los ojos cafés, brillantes, y aunque estaba armado, su mirada era distinta. No era la de alguien que disfrutara lo que estaba haciendo. A cada rato volteaba hacia los demás con una especie de nerviosismo, como si no estuviera seguro de seguir ahí. Después de unos 40 minutos, nos metieron en un camino de terracería entre los cerros en una zona que ni en sueños reconocí. El camión se detuvo en una especie de terreno baldío, sin casas a la vista. Nos bajaron a todos y nos sentaron en fila bajo el sol. Yo no dejaba de mirar al más joven. Era el único que parecía tener conciencia. «Ya están los teléfonos», dijo uno. «Ahora a esperar la camioneta». Alguien entre los pasajeros preguntó qué iban a hacer con nosotros. Uno de los hombres le dio un golpe con la culata del arma. «Cállate». Nadie preguntó. Durante ese silencio tenso, vi cómo el joven bajaba la mirada, tenía las manos temblorosas. Me armé de valor y le dije en voz baja, «No tienes que hacer esto». Él me miró de reojo. No respondió, pero no me quitó la mirada de encima. Me aferré a eso. Intenté algo más. «Yo no tengo dinero. Si me dejas ir, no voy a decir nada. Lo juro». No contestó. Dio un par de pasos hacia atrás y se quedó viendo hacia la carretera como si esperara algo. Se acercó al que parecía ser el jefe, le murmuró algo, pero el otro le gritó, «¡Tú cállate! ¿Ahora te pones de moralista?» Los otros 2 tipos discutieron por unos minutos. La situación parecía tensa entre ellos. El jefe le dio una cachetada al joven y vi que su mano fue directo a la pistola. Me dio un vuelco el estómago. Pero no disparó, solo se alejó hacia el camión. Ahí supe que había una grieta, tenía que aprovecharla. La camioneta que esperaban tardó más de lo que querían. Empezaron a perder la paciencia. Fue ahí cuando las cosas se salieron de control. Una señora mayor colapsó, seguramente por el calor y el miedo.
Uno de los tipos gritó que la dejaran tirada, pero el joven corrió hacia ella, le echó agua en la cara y le habló bajito. Esa fue mi oportunidad. Tú no eres como ellos, le dije sin moverme. No dejes que te arrastren. Cállate. Güey, susurró sin voltear. Tú sabes que esto se va a poner peor. ¿Quieres acabar en la cárcel con ellos? Si me ayudas a salir, te prometo que nadie sabrá. En ese momento, el líder gritó que nos amarraran a todos. Los otros dos comenzaron a sacar cinchos de plástico. El joven me miró directo a los ojos y por fin habló. Aguanta. Me amarró las manos, pero de forma floja. Luego me hizo una seña casi imperceptible con la cabeza. Lo entendí. Era mi momento. Cuando se fue con los otros a atender al chofer, que empezaba a reclamar por quedarse ahí tanto tiempo, aproveché y me zafé con esfuerzo. Mi corazón latía con fuerza brutal. Me arrastré por el suelo hasta detrás del camión. Uno de los tipos comenzó a gritar, no por mí, sino porque la señora mayor no reaccionaba. Todos se distrajeron unos segundos. Corrí como nunca en mi vida. Entre matorrales, espinas, piedras, escuché un disparo, luego otro, pero no sentí nada. Solo el golpeteo de mis botas en la tierra seca y los gritos lejanos. Corrí hasta que los pulmones me dolieron, y entonces una mano me jaló. Desde un arbusto, era el joven. Métete aquí, no te muevas hasta que ya no escuches nada. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque tú tienes la vida que yo ya perdí. Lo último que vi fue su cara temblando de miedo y la pistola colgando flojamente de su mano. Luego se fue. Escuché pasos, gritos, más disparos. Luego, silencio. Estuve escondido como una hora hasta que sentí que ya no había peligro. Caminé sin rumbo hasta que encontré una carretera. Un campesino en una camioneta vieja me recogió y me llevó hasta un módulo de la Guardia Nacional. Les conté todo. Me llevaron a declarar. Detuvieron a 2 de los secuestradores al día siguiente. El joven desapareció. Nadie supo de él. No lo mencioné. No podía. Volví a mi casa con moretones, raspado, con los pies destrozados, pero vivo. A veces me despierto en la madrugada y siento que alguien me observa, no con odio, más bien como si me recordaran que estoy vivo gracias a un desconocido que tomó la decisión más valiente en medio del infierno. Nunca supe su nombre, pero si está leyendo esto, gracias.